Mi nombre es Raúl Fernando Castellanos, soy estudiante de séptimo semestre de Mercadeo de la Universidad EAN. Voy a tocar un tema bien importante, lo que corresponde a las tecnologías aplicadas, las tecnologías de información aplicadas a los negocios. Principios básicos de los sistemas de información en los negocios. Lo he hecho varias veces y vuelvo a preguntar hoy, ¿por qué estudiar los sistemas y las tecnologías de información en el área de los negocios? La respuesta es muy sencilla, es que son una nueva herramienta presente en las organizaciones que se suman a otras áreas. Sistemas de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. La estructura y funciones del sistema de información deben ser coherentes con la estrategia competitiva de la empresa. La planeación y el diseño de un sistema de información debe servir a los objetivos estratégicos de la empresa. La estrategia de los negocios a través de las tecnologías de información. Durante años, la alta administración consideró la informática como una herramienta para apoyar las funciones operativas. La perspectiva actual y futura cambia radicalmente este enfoque. Ahora, los sistemas de información son vistos además como áreas de oportunidad para lograr ventajas en el terreno de los negocios, ya que presentan un diferencial o valor agregado respecto a los competidores. La estrategia en los negocios es importante explicar que de forma sencilla el concepto de estrategia de información son un mecanismo activo en las estrategias empresariales. Ventajas competitivas del uso de tecnología en la información. Para apoyar a dar forma a la estrategia competitiva de la organización, su plan para incrementar y mantener la ventaja competitiva o bien para reducir las ventajas rivales, además de los sistemas de información de una organización, se clasifican entre tradicionales o estratégicos. Una empresa puede permanecer o tener con éxito en largo plazo si es capaz de enfrentar y desarrollar estrategias para confrontar las fuerzas que dan en la industria. Tecnologías de la información y la sociedad. Los sistemas de información se han desenvuelto de tal manera que la mayoría de los ámbitos del ser humano tienen un papel importante, ya que se relacionan con múltiples actividades de la vida diaria, tanto en lo educativo como en lo económico, lo político y lo social. La ética en el ejercicio profesional es una reflexión sobre actuar propio empresarial ante la toma de decisiones y acciones. La ley ética se relaciona al instante de actuar. Por ello, cuando el profesional enfrenta dilemas éticos, lo primero que debe hacer es consultar la ley para orientarse en la toma de decisiones. Derechos de propiedad intelectual y los sistemas de información. La ley establece que un programa original de computadora es propiedad intelectual de la persona o empresa que lo creó. A dichos programas los protege la ley, responsabilidad moral y responsabilidad legal. El término responsabilidad tiene que ver con las respuestas que se buscan cuando algo anda mal. Se busca al responsable y además se demanda que esta persona o estas personas den respuestas satisfactorias. Implicaciones sociales de la informática. Uno de los problemas que más afecta a la sociedad en la actualidad es la falta de reflexión ética respecto a las actividades que las personas y, por tanto, de las organizaciones. Sistemas integrados ERP y actualización de tecnologías de información. El proceso de gestión de una organización ciertamente es complejo, por lo que desde la perspectiva de los sistemas de información es necesaria una plataforma tecnológica sólida que permita disponer una base de información integrada que reúna en un solo lugar todas las transacciones que la empresa produce en su operación. Sistemas integrados de la administración de la empresa. Antes de dar una definición se describen algunas características del sistema integrador. La captura de un dato debe ser una sola vez en el sistema. Todo dato debe tener un responsable de actualizarlo. Debe haber un mecanismo de seguridad que permita consultar o hacer cambios de la información solo a los usuarios autorizados. Debe existir un mecanismo de respaldo que permita recuperar la información en momentos de fallas. El sistema debe tener un registro de las personas o programas que han consultado o alterado un dato. Tecnologías de la información.
hardware y el software algunos conceptos relevantes para comprender los términos y componentes propios de los sistemas de información de las organizaciones. Básicamente hay dos categorías de tecnologías, el hardware y el software. Los elementos físicos forman el hardware y mientras el software es el conjunto de instrucciones que el hardware ejecuta con la habilidad de hacer una actividad para el usuario. Una computadora es un dispositivo eléctrico y mecánico programable que almacena y recupera procesa datos. En palabras más sencillas, es una máquina que obedece lo que le dan. Infraestructura de redes en los negocios. Las bases de datos, tal como se explica, permite el almacenamiento de grandes volúmenes de información, de tal manera que su creación, actualización y consulta faciliten la implementación de modelos de decisión dentro de las organizaciones. Esta información contenida en la base de datos a través de los sistemas de apoyo a las decisiones requiere ser compartida por muchos usuarios y que se ubiquen en el mismo lugar o en lugares distintos. Comunicación de datos. En el lenguaje cotidiano de la comunicación de datos consiste en la transmisión y recepción de información por medios electrónicos, en las cuales los datos se representan por medio de bits, con dos maneras de transmitirlos, de manera de transmisión asincrónica o sincrónica. La tecnología ha hecho posible la comunicación de datos entre diferentes equipos y entre diferentes usuarios. Fundamentos de administración de base de datos. El uso de sistemas de información por parte de las organizaciones requiere el almacenamiento de grandes cantidades de información, ya sea para el uso del sistema, para generar resultados o para compartir dicha información con otros sistemas. Un archivo es un elemento de información conformado por un conjunto de registros. A su vez, dichos registros están compuestos por una serie de caracteres o bits. La integridad de los datos. La administración de la base de datos tiene cuatro componentes principales: los datos del hardware y el software. Los usuarios Estos componentes se interrelacionan con el objeto de optimizar el uso de base de datos. Tecnologías de apoyo a la toma de decisiones. La gran medida del éxito de una organización depende de la calidad de las decisiones que tomen sus administradores, y para ello es necesario el procedimiento de una gran cantidad de información. Las técnicas de administración modernas, como el control total de la calidad, grupos de trabajo eficientes, círculos de calidad y mejora continua, se sustentan en el trabajo eficaz un grupo de personas. Plataforma de sistemas transaccionales. Es la primera plataforma del sistema de información que se implementa en la empresa. Su objeto es empezar a apoyar la tarea a nivel operativo y de la organización para que conforme este tipo de evaluación y continuar con los mandos intermedios y posteriormente con la alta administración. El proceso de toma de decisiones es una de las actividades que se realiza con mayor frecuencia en el mundo de los negocios. En todos los niveles de las organizaciones deben existir asistentes o auxiliares hasta los directores generales de la empresa. Esto nos lleva a concluir que siempre deben haber personas que estén manejando los sistemas de apoyo a ejecutivos. Es de John Rocket, quien considera que su objeto fundamental es permitir que el ejecutivo monitorice y dé seguimiento a los factores críticos en los apoyos entre los ejecutivos. Estos tipos de sistemas son diseñados para incorporar datos tanto internos como externos, es decir, colectan información tanto en la plataforma de sistemas de la empresa como en proveedores. Ahora hay un tema importante de los EIS. Proporcionan una gran ayuda al permitir a los ejecutivos realizar el proceso de toma de decisiones utilizando datos en tiempo real, y el cual facilita la toma de decisiones con el apoyo de más información y una información muy oportuna. Desarrollo de sistemas de información, métodos y alternativas. Para lograr la calidad integral del software de aplicación que utilice una empresa, es necesario lograr la calidad. El método que elija, ya sea un método tradicional, la compra de paquetes o el cómputo del usuario final. Desarrollo de prototipos. Crear prototipos consiste en construir un modelo
del sistema de información para evidenciar las características que tendrá la aplicación final. Existen dos tipos de software, el interno y el software de aplicación. Está constituido por programas que resuelven problemas funcionales y que además están desarrollados para grandes cosas. Mis conclusiones finales para este tema es que definitivamente toda la parte de la tecnología de información en los negocios no tienen relevancia y que en su efecto pues producen grandes resultados, ya que la evolución de los sistemas hace que las empresas generen competitividad, calidad e innovación. Creo que es bien importante tener en cuenta todos estos temas, porque esto lo que hace es desarrollar un concepto más claro sobre cómo evolucionan las tecnologías en la actualidad.